que pagan las mineras al erario nacional y cómo se distribuye entre las regiones y los gobiernos regionales y los gobiernos locales y cómo se podría mejorar esta asignación de recursos. En la segunda parte del programa vamos a hablar con el señor Germán Lora. Él es abogado laboralista y vamos a hablar sobre los beneficios laborales para la microempresa. ¿Cuáles son los deberes y los derechos que tienen las microempresas? ¿Cuál es el esquema especial laboral que tiene la microempresa? Vamos a responder varias de las dudas que han estado planteando nuestros televidentes a través del Facebook. En la tercera parte del programa vamos a hablar con Jessica Moscoso. Ella es directora ejecutiva de la CITE Madera y vamos a hablar sobre un programa gratuito para acreditar las competencias laborales de carpinteros en Lima y Callao. Este tema es un tema importante, interesante, porque es un sello de calidad finalmente para estos carpinteros, para que puedan probablemente luego conectarse o articularse en probablemente clústeres de madera. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y le damos la bienvenida a nuestros primeros invitados, el señor Rómulo Mucho, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y ex viceministro de Energía, y al señor Jorge Manco Saconetti. Él es especialista en temas de energía y minas y vamos a hablar con ellos sobre cómo mejorar la asignación del canon minero, ambos docentes de la Universidad San Marcos. Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. Gracias por la invitación. Gracias. Señor Rómulo Mucho, empecemos con usted. ¿Cuál es el panorama que tenemos actualmente de todos los aportes que hace el sector minero al erario nacional, a los diferentes estamentos del gobierno? En efecto, el primer esfuerzo que se hizo desde el 2000, cuando el canon era 20% del impuesto a la renta, cuando el que habla era presidente de la Comisión de Energía y Minas, y con 7 iniciativas legislativas y con consultas y un gran trabajo realmente de la comisión, se aprobó pues la nueva disposición, ¿no? La 27506, la ley del canon. Y además que creamos no solamente el canon minero, canon... ¿Cuál es el esquema actual? Canon gasífero, ¿no? Digamos, ¿cuál es el monto del aporte del sector minero al fisco? En esa ¿Cuánto es lo que se época, recauda en ese sector? cuando arrancamos en el 2001, el primer aporte fue 55 millones de soles, que es una cifra, digamos... Bastante baja. Bastante bajo, ¿no? Y a raíz de año por año viene escalando. El ingreso llega hasta el 2007, creo que ya. Y hoy, obviamente, ya es una cifra tan importante que ciertas regiones, casi un 60% concentra en 4 regiones, ¿no? Y eso ha traído también ha traído mucha discusión, muchos análisis, muchos comentarios. Pero lo cierto, lo que ha causado el año pasado es la bajada, ¿no? De este monto de lo que llegaba antes. En algunos casos ha sido un poco escandaloso, ¿no? Un 80%. De recorte del canon que reciben ¿no? algunas regiones. ¿no? Entonces ahí viene pues un gran problema, ¿no? Del manejo del Ministerio de Economía y Finanzas, del sistema de cálculo, ¿no? Porque en realidad el canon siempre va a estar supeditado a las ventas, ¿no? A las ventas, a la eficiencia de la empresa, cuánto es su utilidad, o sea, cuánto es la ganancia. Después de impuestos, utilidad, y el 30% de la utilidad ya después de impuestos es el impuesto a la renta, y el 50% es el canon. Y ese 50% se distribuye mediante una regla pues, de distribución a los distritos, a las provincias, a los municipios, a la región, inclusive a la universidad, ¿no? Entonces, la cifra puede variar de acuerdo a los precios de los metales. Lo que ha pasado también el año pasado, ha habido una ligera baja de los precios. En el caso del oro casi 20%, en el caso del cobre casi 10%, ¿no? En los otros también. Entonces, obviamente, en cuestión de volumen no ha habido bastante variación de la exportación, sino por efecto de precios. Claro, ha bajado, eso definitivamente ha bajado. Pero tampoco ha bajado como para decir un 80% de recorte, ¿no? Jorge ha hecho un profundo análisis, digamos, de las cifras. Ahí sí me gustaría, de repente me gustaría entrar un poquito más en el detalle de las cifras, señor Jorge Manco. Cuéntenos, el monto, veníamos conversando antes del programa, en el año 2011 la recaudación total entre el impuesto a la renta, las regalías mineras, los aportes voluntarios, los gravámenes especiales a la minería, la nueva regalía, etcétera, sumaron aproximadamente alrededor de 3.448 millones en el 2011, 3.275 ya comenzó a bajar en el año 2012. Entiendo que la proyección para el año 2013 debería ser un poco menor, justamente por la baja en los precios de los metales.
Y esto ha impactado directamente a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Varios de ellos han quedado, digamos, pensando que iban a recibir un monto mayor y han visto recortada su expectativa de ingresos. ¿Qué impacto, digamos, cómo ve este tema? Digamos, ¿hay un problema en el hecho de cómo se reparte el canon o el problema es, digamos, que se ha hecho un uso no tan eficiente del canon en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales y no se proyectó bien que iba a venir una bajada de precios y que probablemente iban a tener necesariamente recortes en sus ingresos? Bien, bueno, son varias preguntas, al mismo tiempo trataré de ser ordenado. En primer lugar, debemos reconocer, a pesar de muchos críticos, que el sector minero, nos guste o no nos guste, es algo así como la vaca lechera de la economía del país. No tanto por la contribución fiscal, ¿no? Porque la contribución fiscal de una u otra manera tiene una restricción, que es la competitividad internacional. En esa medida nosotros podríamos decir que de cada $100 de exportación, 12 o 13 van al fisco por diversas figuras, llámese impuesto a la renta, llámese regalía, llámese gravamen, llámese los derechos de vigencia, ¿no? Pero por el lado salarial también es importante la participación de los salarios, de las utilidades de los trabajadores, los pagos por AFP, allí eso representa un 15 a 20%, ¿no? De los ingresos que genera la minería. Y si a eso le sumamos las compras, tanto locales como a la industria en general, prácticamente la participación del sector minero de cada 100 de dólares de ingresos, prácticamente lo que se queda en la economía está entre un 45 a un 55 o más. Porque estamos hablando de los proveedores que venden. Exacto, exacto. Entonces, en esa medida, si solamente vemos el lado fiscal, que es el que nos convoca ahora, lo que ha habido es una reestructuración. Lo que antes iba a los gobiernos regionales y locales como canon minero, una parte de ese ingreso ha tomado otra forma, la forma de gravamen especial a la minería, que ha sustituido lo que antes se llamaba el aporte voluntario del doctor García y que ahora depende básicamente del MEF. Y como tanto el gravamen como el impuesto especial, el impuesto extraordinario que pagan las empresas no estabilizadas, como la nueva regalía, o sea, son nuevas figuras que tienen la consideración de gasto tributario, es decir, son deducibles de la utilidad imponible, en esa medida reducen la recaudación por el impuesto a la renta que ya se vio en el 2012 y que se va a ver afectada el 2013 en el sector minero. Pero el Estado, a través del MEF, tiene el gravamen y tiene el impuesto especial, que son montos importantes que superan, sumados los dos, prácticamente 500, 600 millones. No, estamos hablando entre el gravamen y el impuesto especial. Dólares. De dólares. Entonces, y eso es un poco para compensar el tema que es más importante, que es de una u otra forma la incapacidad de gasto, la limitación de gasto, porque el problema, a diferencia de décadas anteriores, el Estado peruano tiene recursos económicos, gracias a la explotación minera y energética. El tema es que la precariedad del Estado, eso que Pasari llamaba la debilidad del Estado, tenemos un Estado empírico, y cuando hablo de Estado no solamente hablo del Ministerio de Energía, ministerios en general, hablo de gobiernos regionales y locales. Existen importantes recursos, pero lamentablemente está demorando la ejecución de los mismos. Y es más, es preocupación, por lo visto en los diarios de hoy día, de la Sociedad Nacional de Minería, que las comunidades del entorno minero les está llegando muy poco. Entonces, cosa que sí hacía el aporte voluntario. El aporte voluntario, al margen de las limitaciones de 500 millones por año, pero era básicamente a través de un fondo local y un fondo regional, se gastaba allí en la localidad. A ver, el aporte voluntario, entiendo, existió hasta el año 2011. El último aporte voluntario que, digamos, ha sido entre 130, 180 millones de dólares promedio en esos últimos 5 años, entre el 2007 y el 2011,
se gastaba directamente en las regiones, porque era un aporte voluntario de las empresas mineras. Regiones y localidades. Y localidades. Del Digamos, entorno. en la zona de influencia, de la minería. Del entorno. ¿Quién decidía en qué cosa gastar? O sea, yo me imagino que empresas mineras decía, bueno, y acá hay el conjunto de empresas mineras, 680 millones de dólares para hacer cosas en la localidad. ¿Quién decidía qué hacer? Bueno, con el aporte voluntario hasta el año 2011. Ya, el Estado. Perdón, el Estado, gobierno... no, el Estado dio la norma, el aporte voluntario, pero era decisión de las empresas en este fondo regional y en este fondo local. Prácticamente las empresas eran las que decidían, consultando con la comunidad interesada localmente. O sea, lo importante es que ahí participaban los alcaldes locales, los centros poblados que están alrededor de las unidades mineras, que son las zonas de conflicto. O sea, las zonas de conflicto no son las capitales provinciales o distritales. Entonces, allí había, digamos, esa prioridad de resolver. Si tú ves una explotación minera, no puede haber un entorno empobrecido. Entonces, la prioridad era justo. Y el ejemplo más claro es Antamina. O sea, Antamina, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en San Marcos y hemos visto cómo con grandes recursos, antes recibía 2 millones de soles, comenzó a recibir 60, por último 120, 140 millones de soles por concepto de canon, pero sin embargo no tenía personal para hacer los proyectos del SNIP. Y entonces la empresa tuvo que poner sus cuadros técnicos para elaborar los perfiles de los proyectos, más de 20 proyectos que podrían solucionar los temas más urgentes de la comunidad. O sea, la ejecución, la capacidad, la decisión era de la empresa privada. Eso es lo que se quiere un poco ahora, que la empresa privada le ponga la cuota de dinamismo práctico. Señor, creo que es uno de los fondos mineros más importantes del país. Señor Rómulo, son concursables y yo creo que el resultado se ve ahora, digamos, en... Señor Rómulo, mucho. Bueno, usted, digamos, tiene bastante experiencia, entiendo, y ha hecho también bastantes análisis sobre el tema. Y uno de los principales problemas que siempre se comentan es la falta de capacidad para ejecutar presupuesto de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales. Lo que quiero entender es, ustedes están proponiendo, digamos, ¿cuál sería la figura más eficiente? Inicialmente había aportes voluntarios. Esos aportes voluntarios eran 180 millones de dólares, pero igual, o sea, a la hora de que se definía el tema en la municipalidad igual tenía que tener cuadros para ejecutarlos. Inicialmente quiero decir lo siguiente, inicialmente cuando el gobierno empieza, el gobierno actual, fija una meta mucho más alta, ¿no? Ya no 500, sino 3.000. Entonces, en 5 años tenía que colectar 15.000 millones de soles, ¿no? Pero también eso iba ligado a una condicionante, ¿no? Que lo dijeron las empresas, que no paren los proyectos, que todos los proyectos están programados, que caminen, ¿no? Y eso no ha pasado. No ha pasado. Entonces hay digamos, una suerte de presión, digamos, para poder sumar el monto que se ha fijado, porque al final del gobierno va a decir, hoy ¿cuánto has juntado? No va a alcanzar. Pero eso depende también de algo que es un contexto internacional, que es el precio de los metales, que no se puede manejar. Pero no se podía poner algo rígido, ¿no? Eso de decir, matemáticamente tanto tiene que ser. Lo otro es que también el crecimiento de la minería pues ha sido muy positivo con el desarrollo de los proyectos, con la consecuente digamos, mayores ingresos, con toda la cartera existente en la minería. Entonces, eso más o menos nos decía que podíamos los ingresos inclusive superar mucho más allá de lo que habíamos calculado, ¿no? Ahora resulta que, como bien dijo Jorge, de la capacidad, digamos, de los gobiernos locales regionales, ¿no? Bueno, el SNIP, eso sí, en mi concepto, soy uno de los que está proponiendo también, digamos, mejorar el índice de distribución. El SNIP era cuando había época de escasez, ¿no? O sea, no había plata, entonces había una manera de frenar también cualquier inversión, es poner el filtro, ¿no? Pero hoy hay abundancia, hoy día hay bonanza, entonces yo creo que habría que destrabar de alguna manera con los técnicos el SNIP, ¿no? Destrabar y así puedan ejecutar. Ahora, existen iniciativas y está avanzando también esto del tema de obras por impuestos, que inicialmente no caminó por muchas razones, porque había decir cómo se va, digamos, manejar el IGB y qué pasa si yo hago una obra y lo hago por 10 y lo puedo decir que lo he hecho por 20, ¿no? Entonces, también ahí la supervisión, el manejo,
Más que todo, pues por eso es también mucho hay que ver con el AITI, con todas estas normas de desempeño. ¿Cuáles serían los esquemas más eficientes para que el dinero que se recauda de este sector se pueda usar de la manera más eficiente y que la parte que le corresponde, sobre todo la parte que le corresponde a los gobiernos y a las regiones? En este momento al tema local. Existe capacidad. Jorge conoce bien. Existe de mucha gente, porque son 12 años, 13 años de Cano, suficiente para analizar, decir qué es lo que ha pasado, por qué no ha dado resultado. No del todo, pero hubiéramos querido tener pues ya tantos años localidades ya en el primer mundo, ¿no? Con tantas inversiones. Lo que ha pasado también, y soy autocrítico en eso, de que esos índices de distribución fueron, digamos, no tan bien calculados. ¿Por qué 5? ¿Por qué 25? ¿Por qué 10? ¿Y por qué no 9? ¿O por qué no tanto? ¿No? Hoy tenemos herramientas. Hoy tenemos el índice de desarrollo humano, que podemos catalogar de región por región, local, comunidad por comunidad, perdóname. Sí. Comunidad por comunidad, y también el trabajo que está haciendo el INEI. Tenemos en este momento un diagnóstico de toda la zona que es lo que está padeciendo. Y según eso, en mi concepto, podríamos calcular cuánto es lo que necesita esa zona. No más ni menos. No, de repente necesita 10 y le estamos dando 15 o 20. Pero yo creo que ahí estaría más o menos. Es importante lo que usted acaba de decir. ¿De dónde sale la información de lo que una localidad necesita? De la cantidad de dinero que debería necesitar y, por lo tanto, que no se defina un porcentaje del Cano, que puede ser mucha plata y al final se queda parado en un banco. Es que los indicadores, en primer lugar, para mí, el índice de desarrollo humano, un instrumento bien llevado a cabo, creo que es el mejor. Otro sería el INEI. Por ejemplo, la escolaridad, la nutrición, ¿cómo se llama? El modo de vida, la electrificación rural, todas esas variables, las que califican, pues, digamos, para mejorar la calidad de vida, ¿no? ¿Y quién debería crear esos indicadores? ¿Quién debería decir? El INEI, justamente lo que proporciona al MEF, Energía y Minas determina la producción, cuánto se ha producido, tanto por mineral. El INEI lo que hace es el reporte de la población, cuánto es la población, y la proporción de pobreza estimada por las necesidades insatisfechas. Entonces, población insatisfechas, el MEF tiene su fórmula y saca ahí unos coeficientes, ¿no?, que determinan la distribución, cuánto le va a tocar a cada distrito en función a la población y en función a las necesidades insatisfechas. Concuerdo con Rómulo que mejor indicador sería el índice de desarrollo humano, que es más completo, ¿no? Pero ¿no sería mejor, en todo caso, si una localidad, por más pobre que sea, no tiene capacidad de gestión, así le llegue el dinero suficiente como para que ese índice pueda superar? Si no hay capacidad de gestión, no hay forma de construir una carretera ni nada, a pesar de que la necesiten. Entonces, ¿no sería mejor, al contrario, tratar de alinear los incentivos para que las localidades, por ejemplo, digan, ok, lo que nosotros requerimos es una carretera, es 2 colegios, es agua, es desagüe? ¿Cuánto me cuesta todo eso? Me cuesta tanto. Esta es la cantidad de dinero que necesito. Y que cada uno presente su plan y que eventualmente haya lo que ya existe en parte del gobierno, que es presupuesto por resultados, y en la medida en que te voy dando y vas gastando tu presupuesto, más que gastando, invirtiendo en lo que necesitas para poder generar mayor productividad, te voy soltando parte del dinero. Lo que la UNESCO, las Naciones Unidas, es lo que lo llaman el famoso Building Capacity, pues lo que falta, pues, construir capacidades. Eso es lo que falta. Entonces, hoy día, por ejemplo, muchas empresas ponen sus técnicos. No es función de la empresa hacer eso, sino como política de responsabilidad social, dice, voy a contratarle a un ingeniero ya a su cuenta para poder hacerle un estudio a ver qué cosas es lo que necesita, ¿no? Y creo que de alguna manera también está aportando ahí, ¿no? Porque no lo está haciendo el Estado, no lo está haciendo nadie, sino yo dice, esto me interesa porque me interesa llevarme bien con la comunidad, con el entorno. Claro. Entonces, contrato profesionales que me hagan el estudio y bueno, pues y lo están haciendo. Por eso se dice bastante hoy que la empresa no debe reemplazar al Estado, pero en la práctica lo está haciendo. Claro. Lo está haciendo. Porque está asumiendo, digamos, su propio personal para que pueda hacer ciertas cosas. Dinero fuera, ¿no? Entiendo, dinero fuera de los impuestos mismos para poder hacer cosas dentro de las localidades. Y añadiendo a todo eso, ahora estamos hablando de los famosos fondos de desarrollo, que eso ya no está ni acá.
Claro, no está en eso. Ya, los fondos de desarrollo, que antes de empezar un proyecto, no sé cuántos pongo, que Yabeco ha fijado 1.000 millones en toda la vida de la mina. Las Bambas. ¿No? Las Bambas también, un fondo importante. Sauder en Candarave está hablando de 250 millones de soles. Entonces, pero un fondo, ¿no? Para resumir, ¿qué es lo que ustedes proponen? Digamos, ¿qué cambios proponen al marco tributario actual o a la forma en que se distribuye los aportes que vienen del sector minero? Yo diría que, fíjate, ser conscientes de que esto no va a ser eterno. Estamos todavía en bonanza, a pesar de, digamos, las oscilaciones de los precios, que tenemos recursos no ejecutados por el orden de los 12.000 millones de soles, provocados o generados por el sector minero, que hay que hacer un mix y responsabilidad no solamente del gobierno central, sino también de los gobiernos regionales y locales. Hay gobiernos regionales que están apostando por justamente obras por impuestos, o sea, que la propia empresa privada sea, ¿no? Ese es un buen camino, en todo caso. Es un camino bastante interesante, digamos, pragmático, ¿no? Así es, entonces, realista, ¿no? Realista. Entonces, esa puede ser una salida. Pero digamos que la heterogeneidad de nuestro país no nos permite, eso lo puede hacer un gobierno regional que al final de cuentas reproduce, lima lo que es al país. Las capitales departamentales son centralistas también. Pero si hablamos de provincias, hay que ser provinciano y hay que ser andino para ver las limitaciones que hay saliendo nomás acá de San Mateo, saliendo nomás acá de Chosica. ¿Qué sugeriría en esos casos? En ese tipo, yo diría que la universidad, no porque seamos docentes, tiene un rol fundamental que cumplir. Esta alianza entre las empresas privadas y las universidades, porque ahí están los cuadros profesionales que podrían justamente elaborar los perfiles de proyectos que tengan impacto regional, es decir, que satisfagan no solamente al distrito, sino al entorno, la provincia. Pasa pues por la infraestructura, evidentemente, porque ese es el tema prioritario, pero tenemos déficit educativo, en las de nutrición, en las telecomunicaciones, en la cuestión energética, porque sin energía no hay desarrollo. Entonces, usted se imagina que electrificación rural, prácticamente el 70% de la cobertura de nuestra población en el campo no tiene acceso a energía segura. Entonces, de ese punto de vista, lo importante, recursos los tenemos, y ahora los recursos están centralizados en el MEF, porque ellos tienen el gravamen y tienen que negociar, y creo que eso ha sido la forma como han negociado, por ejemplo, con Arequipa, con el Cusco, para poder compensar, ¿no? Entonces, aquí, pero la contrapartida son proyectos sustentables. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde están? Unas son las universidades y otras son las ONGs. Nos guste o no nos guste, para incorporarlas. ¿Para qué? Para de una u otra forma manejar y administrar los conflictos. Porque los conflictos sociales, a mi criterio, es la traba, es el obstáculo. ¿Y por qué estos conflictos? Múltiples razones. Porque de una u otra manera tú no puedes ser exitoso, crear riqueza con un entorno pobre y miserable. Así es. Muchas gracias, señor Rómulo Mucho y Jorge Manco. En breve segundo, por favor. Lo bueno es que el canon no se devuelve, ¿no? El canon está ahí. O sea, el dinero del canon sigue siendo de a quien le pertenece. O sea que hoy hay que usar otras herramientas para mejorar la distribución, que es el punto del cuello de botella. Y destrabar el SNIP hoy. Destrabar. Porque hay que darle facilidades. Lo que queda claro es que hay que mejorar la capacidad dentro de los gobiernos locales y regionales para poder gastar bien, eficientemente, que haya rentabilidad social y eventualmente económica a las inversiones, y la ayuda del sector empresarial y la ayuda del sector académico es vital para eso. Lamentablemente el tiempo se nos fue, pero bastante interesante la entrevista. Muchas gracias, señor Rómulo Mucho, señor Jorge Manco. Gracias. Ha sido ambos docentes de la Universidad San Marcos hablando del tema minero, y volvemos con la segunda parte para hablar sobre el marco laboral de las MIPES con el señor Germán Lora. Volvemos.